Hoy os traigo un efecto para hacer en Filmora 12 que no habréis visto mucho en la red, pero que desde luego, aparte de llamativo, puede ser muy útil a la hora de destacar algo, ya sea un detalle de alguna imagen o mostrar una opción en algún tutorial, o por diversión. Para quien no me conozca, me llamo José y mi objetivo en este canal es el de ayudar a quien se inicia en el mundo audiovisual, ya sea edición, filmación o efectos y composición. Tanto a los nuevos como a mis seguidores os doy la bienvenida una vez más, con la esperanza de que estos tutoriales os puedan ayudar a ampliar conocimientos. Pero no me enrollo más y vamos a por faena. En primer lugar, y para hacerlo mucho más realista, os invito a que dibujéis en vuestro programa favorito una lupa. El programa tiene que tener la opción de poder trabajar con transparencias, ya que tanto lo que sería el cristal de la lupa como todo lo de alrededor de la lupa debe ser transparente. Yo lo voy a hacer en Inkscape porque quiero comprobar si Filmora acepta archivos SVG, es decir, dibujos vectoriales. Por si no es así, lo haré también en PNG. Vamos a ver cómo dibujarlo. Os repito, esto no es un tutorial de Inkscape, por lo tanto no os voy a dar muchos detalles, solo indicaré lo que hay que hacer para dibujar nuestra lupa. Y vamos a comenzar por dibujar un aro o una circunferencia. Esto será muy parecido en cualquier editor gráfico. Creamos la circunferencia y le vamos a buscar el trazado o contorno, ampliando su grosor. En el relleno lo ponemos como sin relleno o completamente transparente. Para el color del borde, si el editor nos da la opción, buscaremos cómo hacerle un degradado a 3 colores. Agrandamos al borde y así se verá mejor. Los colores del degradado serán principio y final del mismo color, pero en el centro podemos poner una tonalidad bastante más clara del mismo color. Eso nos dará la sensación de volumen. Dentro del círculo interno, a un lado, vamos a dibujar una especie de media luna, que se comportará como un reflejo en el vidrio de la lupa. Para ello, le pondremos de relleno un color gris muy claro o casi blanco, y bajaremos transparencia al 50% aproximadamente. Lo retocaremos para hacer las curvas más suaves y que nos parezca más realista. Como son objetos diferentes, es una buena opción el agruparlos por si hay que moverlos, rotarlos o escalarlos para que se hagan al unísono. El siguiente paso será el mango de la lupa. Para ello vamos a crear un rectángulo al cual le redondeamos las esquinas. Le buscaremos también un relleno de degradado con el mismo sistema anterior, pero con 2 colores diferentes. Y lo vamos a rotar para que encaje mejor en la vista de la lupa. Una vez lo tengamos todo listo, en Inkscape me da la opción de exportar como SVG, pero como os dije, también lo haré en PNG, conservando el fondo transparente. Vosotros lo debéis exportar como PNG y ya tendremos nuestra lupa para importar en Filmora. Ahora veamos cómo hacer el efecto. Importaremos nuestra imagen PNG a Filmora. Escogeremos un pequeño clip para hacer la prueba. Dicho clip lo vamos a duplicar y colocar la copia por encima del original. En la parte superior vamos a colocar nuestra imagen de la lupa. El primer paso va a ser ampliar o escalar el clip que tenemos en medio. Como comenzaremos a crear el efecto en la parte izquierda, vamos a mover el clip hacia la derecha para tener más accesible la esquina izquierda del clip. Colocaremos nuestra lupa también en la posición inicial. Vamos a colocar el cabezal de reproducción al principio del clip. En el clip de en medio vamos a crear una máscara circular. Como no se aprecia muy bien, podemos desactivar la visibilidad del clip del fondo. Ahora sí, y como vemos, la máscara por defecto es demasiado ovalada, por lo que vamos a corregir esa distorsión. La moveremos también a la posición de la lupa, ya que la máscara representa el cristal de la lupa, por lo que vamos a hacer será ajustar el tamaño del arco de la lupa. Una vez lo tenemos todo preparado y colocado, activaremos los keyframes, tanto de la máscara como de la lupa como de la base del vídeo del clip. Ahora, para crear la animación,
iremos moviendo primero el cabezal al punto donde queremos que se inicie la acción. Comenzaremos por mover la lupa hacia la posición que queramos. Se nos creará un nuevo keyframe en la propiedad de posición. Marcaremos ahora el clip para posicionar la máscara en la misma posición de la lupa. Se nos marca también un nuevo keyframe. Como debe haber pausas en el movimiento, vamos a mover unos fotogramas más adelante y activamos nuevos keyframes sin haber hecho movimiento alguno. Recordad que habrá que marcar en cada paso los keyframes del clip, de su máscara y de la lupa. Después repetimos la acción, comenzando de nuevo por mover la lupa a la posición deseada y busco la esquina derecha para que tengáis en cuenta lo que viene a continuación si queréis que vuestra animación quede más realista. Vamos a activar el clip y moveremos de nuevo la máscara a la posición de la lupa. Pero activemos la capa de fondo para ver por dónde vamos. Veremos entonces que no coincide mucho lo que nos muestra la lupa con la parte del billete donde debería estar. Por ello, ahora debemos mover el clip en sí. Para ello nos vamos a la parte básica del clip, donde podemos cambiar su posición, pero ¿veis lo que ocurre? Que también se moverá la máscara. Es por ello que debemos volver a posicionar la máscara a la posición donde está la lupa. Ahora se ve algo más real. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos ver esa esquina inferior derecha. Moveremos un poco el cabezal y activaremos los keyframes en todas las propiedades necesarias. Ahora vamos a mover la lupa a la zona elegida. Como siempre, moveremos la máscara hasta la posición de la lupa. Después, si vemos que la visión no se corresponde muy acertadamente a lo que debería ser, modificamos la posición del clip y rectificamos posteriormente la máscara. Veamos ahora el águila. Los pasos son exactamente igual, pero si no vamos a un extremo normalmente no habrá que mover el clip. Será suficiente con regular la posición de la máscara. Podemos incluso mediante el mismo sistema de animación crear el efecto de acercarnos más o ampliar la visión de la lupa. Eso sí, al escalar la lupa y la máscara, contad con que se nos modificará la posición y deberéis rectificarlo. De esta forma y a base de probar, ajustar, etc., podéis hacer el efecto como queráis. Es cuestión de ingenio y paciencia. Si os ha gustado, espero veros en la próxima publicación y que lo compartáis con vuestras amistades. Yo desde ahora mismo comienzo ya a trabajar en un nuevo proyecto que pueda ampliar vuestros conocimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, amigos.